Bendito Padre, te agradecemos tanto, Señor, por esta oportunidad que nos das de nuevamente poder tomar la palabra, Señor, a través de esta plataforma. Queremos suplicarte que tu gracia y misericordia sean con nosotros, Señor. Te pedimos que tú seas usando, Señor, los labios de tu Hijo, Señor, para que nos pueda dar ese mensaje que sabemos que viene de tu corazón, Padre. Te rogamos ser esa tierra fértil, Padre, en la que puedas depositar tu palabra y podamos dar ese buen fruto, Señor, poderlo compartir con las demás personas que lo necesitan, Señor. Te rogamos que tus ángeles estén con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos y te pedimos por aquellos que aún no se conectan para que tu Espíritu los redarguya, Señor, y que puedan ver que tú eres primero antes que nada, Señor. Te lo rogamos todo eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Isra, tu micrófono no se escucha. Micrófono está apagado, Isra. Gracias, Chapis. Perdón, chicas. Efectivamente, traía el micrófono apagado. Voy a compartirles la palabra. Hoy vamos a ir al libro de Hebreos. Amén. Entonces dice Hebreos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Yo quiero que veamos algo, chicas, para que lo tengamos siempre presente, sepamos cuál es la fuerza, el impacto con el que Dios soporta la obra que ha hecho en nosotros. Entonces, quiero que vayamos a Hebreos 10 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 10. Y dice así en el nombre de Jesús. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo por, dice, ofreciendo por muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es importante, chicas. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ok? Vean qué bendición tan grande. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bien, voy a regresar al versículo 10. Está aquí. Y nos habla de una voluntad. ¿De quién es esta voluntad? Es la voluntad de Dios. Dios ha planeado santificar a cada uno de nosotros, santificar a su cuerpo, santificar a su iglesia. Y esto, chicas, es mediante la sangre de Cristo, mediante, como dice aquí en Hebreos, mediante esa ofrenda, porque Jesús vino y ofreció su vida. En los evangelios el Señor claramente dice, es que miren, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y Jesús aclara eso, o sea, nadie me quita mi vida, yo la pongo. O sea, es una ofrenda. Y bien lo dice aquí el libro de Hebreos, que mediante esta ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Dios nos ha santificado y esta ofrenda se hizo solamente una vez. Y es una ofrenda que alcanza en absoluto para todo. Es una ofrenda que se realizó una vez y para siempre. Y hace el recordatorio de lo que cada día se hacía en el templo y también en el tabernáculo.
los sacerdotes puestos por Dios estaban ministrando día tras día, pero también tenían que ofrecer por sus pecados y también tenían que ofrecer por los pecados del pueblo. Y lo vemos aquí en el versículo 11. Cada día se ofrecían estos sacrificios porque quitaban el pecado temporalmente, establecían una paz de Dios de manera temporal, haciendo un anuncio de que el verdadero sacrificio hecho por Jesús pondría paz definitiva entre Dios y el hombre. Haría que esa ofrenda fuera suficiente. Ya no tiene que haber más sacrificios porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo es suficiente. Y dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, aquí lo vuelve a ratificar, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, o sea, vuelve a ratificar, hizo perfectos a los santificados. Y esta es una gran noticia, chicas. No se trata de lo que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. No se trata de que si tengo algún mérito que sea suficiente. No se trata de lo que yo pueda hacer o de lo que no pueda hacer. Se trata de lo que Cristo sí ganó en esa cruz. Se trata de la obra completa que Él hizo para nuestro beneficio. Y aquí nos lo dice el versículo 14. Con una sola ofrenda, una sola vez, porque es suficiente, porque es absoluta, porque alcanza. Dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces, este es uno de los puntos que quiero que abordemos hoy con un poquito más de tiempo. ¿Cuántas veces hemos pensado que la obra de Dios en nosotros no está siendo efectiva, que la obra de Dios en nosotros no tiene frutos, que la obra de Dios en nosotros como que no camina, que la obra de Dios en nosotros como que es dudosa? Entonces, vean lo que dice la palabra. La palabra dice que con una sola ofrenda, ese sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice también el versículo 15 que lo mismo lo atestigua el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que atestigua el Espíritu Santo? Que Dios hace un pacto con nosotros donde Él va a poner sus leyes en nuestro corazón y que también la escribirá en nuestras mentes. Es decir, para que nuestra naturaleza cambie por completo. Porque hoy podemos tal vez dudar de la obra de Dios en nosotros porque vemos situaciones alrededor nuestro y vemos que erramos cada día y vemos que hay todavía muchas cosas por trabajar en nosotros. Pero la palabra de Dios nos habla de este pacto. Dios va a poner sus leyes en nuestro corazón y las va a escribir en nuestra mente. Que Dios ponga su ley en mi corazón y en mi mente significa que lo que había antes ahí va a ser quitado y va a ser establecido ahora la ley de Dios, la voluntad de Dios, porque la ley de Dios expresa la voluntad de Dios. La ley de Dios brinda el conocimiento al hombre de qué es lo que le agrada a Dios. Dios a través de su ley expresa lo que es bueno para el hombre también. Dios a través de su ley expresa el camino por el cual el hombre tiene vida. Entonces, cuando esta ley es puesta en nuestra mente y es puesta en nuestro corazón, entonces quita lo que traía muerte, quita lo que traía pecado, quita lo que traía maldad, quita todo aquello que es error en nosotros para establecer lo que es bueno delante de Dios. De manera que entonces este pacto, chicas, es
la obra con la que Dios va a culminar en nosotros esa transformación que está haciendo, ese modelaje, ese perfeccionamiento que hace en nuestras vidas, Dios culmina por ponerla en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero dice que también añade, vamos al versículo 17, y dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Voy a dejar de compartir un momento aquí la pantalla. Ok, quiero preguntarles algo, chicas. ¿Cuántas de ustedes creen que verdaderamente hay un cambio espiritual en ustedes? Amén. Las escucho. Amén, Solamente amén. Brenda. Yo quisiera que ustedes meditaran en esto. Tal vez no me contesten, que tal vez es lo mejor, pero mediten en esto. ¿Verdaderamente hay un cambio espiritual en ustedes? ¿Lo consideran? ¿Lo creen? ¿Lo están viviendo? ¿Lo están viendo? Bien, entonces vamos a ir a la palabra. Déjenme poner aquí otra cita. Y vamos a ir al libro de Romanos. Es un capítulo precioso. Romanos, el capítulo 5. Y quiero que vean, chicas, lo que dice la palabra. ¿Quién puede leer el versículo 1? Amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Esta es una gran noticia también para nosotros, chicas, porque somos justificados por la fe en Cristo. ¿Qué es justificación? Que Dios nos ve como personas que no tienen culpa del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo cargó y Cristo pagó por ese pecado. Entonces nosotros somos libres de ese pecado, entonces Dios nos ve sin culpa de ese pecado. Por la fe que nosotros tenemos en lo que Jesús hizo, esta es una realidad para nosotros. Dios nos ve sin culpa del pecado porque Cristo pagó por ese pecado. Entonces, tenemos esta bendición, tenemos paz con Dios. Esto ha sido gracias a Jesús, sí, pero vean lo que Jesús ha ganado para nosotros. Tenemos una paz para con Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a leer el versículo 2. ¿Quién quiere leer el versículo 2? Amén. Gracias, Jessy. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias, Jessy. Bien. Dice que tenemos acceso, que tenemos la oportunidad de disfrutar la gracia de Dios. ¿Alguien me puede decir qué es la gracia? Es un regalo que no merecíamos. Es un regalo que no merecemos. Por nuestra fe en Jesús, tenemos acceso, tenemos la oportunidad de participar de la gracia de Dios, del regalo no merecido de Dios. Y además, nos hace tener nuestra esperanza en la gloria de Dios. ¿A qué se refiere eso de la esperanza de la gloria de Dios? Se refiere a que seamos transformados y que seamos llevados a su presencia. Ahora, voy a adelantar un poquito aquí los versículos
Y vamos a ver lo que dice el versículo 6. ¿Quién quiere leer el versículo 6, por favor, chicas? Yo, hermano Isra, Adelante, Maru, qué gusto. aquí estoy desde hace rato, ya te vi. Bien, Bueno, bien. en la palabra de Dios dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén, amén, amén. Ahora, Maru, ya que estás ahí, ¿puedes leer el versículo 8, por favor? El 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué las traje a este pasaje, chicas? Lo vamos a ver en los versículos 9 al 10, incluso el 11. Pero miren, dice aquí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El versículo 1 de este pasaje nos dice que hemos sido justificados por nuestra fe en Jesús y que hay paz para con Dios. O sea, ya no estamos separados, hemos sido reconciliados, como lo marca el versículo 11. Hemos sido reconciliados. Y el versículo 10 dice, éramos enemigos, pero fuimos reconciliados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, que de verdad excede todo conocimiento, hizo esto posible. Siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. Esa es la gracia. No merecíamos nada. Pero en ese amor tan grande, Cristo murió por nosotros y éramos enemigos, pero venimos a ser reconciliados con Dios. Había una enemistad, pero ahora hay paz entre Dios y nosotros. Había una condenación, pero esa condenación es quitada, por lo cual, dice aquí, seremos salvos por su vida, porque Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Si con su muerte fuimos reconciliados siendo enemigos, ahora ya que estamos reconciliados por esa sangre que fue vertida, derramada en la cruz del Calvario, ahora que Cristo ha resucitado, pues mucho más seremos salvados de la ira porque Cristo está vivo. Entonces, chicas, ¿qué tiene que ver esto con lo otro de Hebreos? La obra de Jesús es suficiente. La obra de Jesús pone paz entre Dios y nosotros. La obra de Jesús hace perfectos a los santificados. La obra de Jesús está trabajando en nosotros constantemente para que nosotros seamos salvados. La obra de Jesús es siempre, es eterna, alcanza, porque, como bien dice aquí la palabra, si éramos enemigos y fuimos reconciliados, ahora ya estando reconciliados, pues seremos salvos por su vida. La obra de Jesús va más allá de lo que percibimos con nuestros ojos naturales. La obra de Jesús es verdaderamente un cambio espiritual. Por eso yo les hacía esa pregunta. ¿Han dudado? ¿Han visto que como que no camina, como que no funciona, como que no trabaja? Esperen, la obra de Jesús es real y la obra de Jesús va a terminar por darnos la salvación de nuestras almas. Y eso, chicas, quisiera que lo viéramos en la primera carta del apóstol Pedro. ¿Hasta aquí vamos entendiendo la palabra, chicas? Yay. Sí, amén. Amén. Bien. Las oigo un poco serias. Amén, amén. Entonces, las voy a llevar a la carta de Pedro, queridas hermanas. Amén, amén. Déjenles comparto.
la pantalla. Aquí está. Bien, 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 bien. Y vamos al capítulo 1 de Pedro. Estamos aquí en la primera carta del apóstol Pedro. Es el capítulo 1. Y miren cómo dice, vamos a leer desde el 21. Bueno, desde el 20, un poquito atrás. Dice, ya destinado, está hablando acerca del sacrificio de Jesús como cordero. Entonces sería prudente hacerlo desde el 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese sacrificio ya estaba hecho en Dios, ya estaba planeado desde siempre, chicas. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Cómo es que creemos en Dios? A través de la obra de Cristo. Dice, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ok. Pero ¿qué es lo que trae el sacrificio de Cristo? Y lo vamos a ver en el versículo 22. ¿Quién quiere leer el versículo 22, chicas? Yo, ¿cuál dijiste, hermano? El 22. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, Bien, bien, siendo bien. renacidos, hasta ahí está el No, 22. adelante, adelante, adelante. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, amén, amén. Gracias, Maru. Lo que el sacrificio de Jesús hace en nosotros es que hay una purificación de nuestras almas, que nos capacita, chicas, para que tengamos un amor fraternal, un amor no fingido, entrañable, dice aquí, para que de verdad, como hermanos en Cristo, como iglesia del Señor, podamos amarnos unos a otros. Pero ese es un fruto, el amor es un fruto. Pero ¿por qué viene esto? Porque el sacrificio de Cristo purifica nuestras almas. Y vamos a ver qué más dice en el versículo 23. Dice que nos hace renacer. Dice, siendo renacidos. Hay un nuevo nacimiento, un nacimiento que da Dios. No lo buscamos nosotros ni lo podemos alcanzar, sino que Dios lo hace en nosotros. Dice, no de simiente corruptible, como lo explica el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, a ver, abro otra ventanita aquí enseguida para ir rápidamente al Evangelio de Juan y veamos eso. Ok, este versículo lo conocen prácticamente todos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es lo que tiene que ver con la carta de Pedro, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo voy a regresar a Pedro. Aquí está. Somos renacidos, pero no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. O sea, esto es de Dios. ¿Se entiende la palabra, chicas? Se entiende que el sacrificio de Jesús nos purifica y que nos hace renacer en Dios. Amén. Amén. Las demás, no quisiera que quedaran dudas. Amén. 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 No, amén. Amén, Isa. Amén. Gracias, gracias. Bien. Ahora,
Nuevamente vamos a ir a Hebreos, a donde estábamos. Pongo la palabra aquí. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El estándar de Dios, que es el amor, el estándar de Dios con el que ha hecho todas las cosas, el amor. Pero vean en qué estatus nos pone. Romanos nos dijo que éramos débiles, que éramos impíos, que éramos pecadores. Y aún así, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que por esa ofrenda del sacrificio de Jesús, nosotros seamos perfeccionados, nosotros seamos santificados. Entonces, la obra de Dios nos santifica. La obra de ese sacrificio de Cristo nos santifica. ¿Cuál es generalmente el error que cometen los creyentes? Que no se conciben como santos, que se conciben aún como pecadores, y pesa más eso en ellos y viven como la vida del pecador, en lugar de concebirse como el propósito de Dios, ser santos y entonces vivir como santos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que eso es inalcanzable? ¿O cuántos de nosotros hemos pensado que tiene que ser por algo que yo haga? La obra de Jesús nos ha capacitado para esto. No es algo que nosotros tengamos que hacer, sino que Dios está obrando en nosotros para que esto tome lugar en nuestras vidas. Entonces, quisiera que hoy, chicas, pudiéramos distinguir esto. El propósito de Dios es santificarnos y que entonces podamos vivir de manera santa. ¿Qué es eso? Apartados del pecado. Apartados para Dios, pero apartados del pecado. O sea, como polos opuestos. Dejo lo que es de desagrado a Dios y yo me acerco a Dios. ¿Sí? Pero esta obra viene de Él. Él la pone en nuestro corazón. Filipenses 2 nos dice que el querer y el hacer, Dios lo pone en nosotros por su buena voluntad. Hay cambios que han sucedido en nuestras vidas que vienen provocados por Dios. Y ese es uno de ellos, que empezamos a dejar lo que a Dios le desagrada para acercarnos y hacer lo que a Dios le agrada. Dice entonces aquí la palabra que por una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nuestra confianza está aquí, chicas, en que Dios ha hecho un pacto con nosotros, haciendo que nuestras transgresiones ya no sean tenidas en memoria. Él se olvida de eso. Él se olvida. Lo va a arrojar lejos a la mar. Dice la palabra que así como están lejos el oriente del poniente, o sea, en polos opuestos, así Dios hizo alejar nuestra maldad. Dios verdaderamente quiere cumplir este propósito en nosotros, que la maldad sea alejada de nosotros, es decir, que seamos santificados y que su palabra, su ley que está puesta en nuestro corazón y en nuestra mente, nos lleve a esto, al conocimiento de toda verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que recordemos su palabra, esa es obra del Espíritu Santo. Que nuestra mente esté renovada, es obra del Espíritu Santo. Que podamos distinguir la verdad de la mentira, es obra del Espíritu Santo. Que podamos llamar a Jesús Señor, es obra del Espíritu Santo. Y más cosas que el Señor está haciendo por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. Para ir terminando esta parte, chicas, vamos a recordar otro versículo que seguramente ustedes ya conocen y que está en Filipenses. ¿Quién me ayuda a leer Filipenses capítulo 1, versículo 6?
Yo, Amén. Isla, Adelante, Chapis. estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. La obra de Dios en nosotros sí se va a concretar. La obra de Dios en nosotros es real y Dios la está haciendo cada día. Está perfeccionándola en nosotros. Y va a culminar cuando Jesús venga. Si nosotros morimos, bueno, la palabra promete que somos los primeros en ser levantados para recibir al Señor. ¿Sí? Porque la obra de Cristo verdaderamente va a tener un eco para la eternidad en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué les quiero yo pedir? A ver, déjenme ver quién está. Davita. Davita se salió, ya está entrando. Ok. ¿Qué les quiero pedir, chicas? Que ustedes confíen en que la obra de Jesús es una obra eterna, es una obra suficiente, es una obra poderosa, es una obra que nos está transformando. Y si tenemos dudas, si tenemos ahí cuestionamientos, vamos a ponerlo en las manos de Dios para que Él nos muestre que su obra es real en nuestras vidas. La primera evidencia es de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y entonces nos dio acceso a esa gracia, a ese regalo inmerecido, por lo cual fuimos reconciliados, por lo cual éramos enemigos, pero ahora ya hay paz entre Dios y nosotros, por lo cual seremos salvos, porque Cristo ha resucitado. Entonces, que podamos poner en manos de Dios cualquier asunto. La obra de Dios es real, la obra de Dios es perfecta, es completa en nosotros. Esto se está obrando cada día, esto se está llevando a cabo cada día en nosotros. Entonces, que podamos ver que verdaderamente el Señor va a cumplir su palabra. Y finalmente tendremos su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Un corazón que es purificado. Y somos personas renacidas, nacidas de arriba, dice la palabra. Anoden. Por lo cual podemos amar fraternalmente, sin fingimiento, porque no somos hijos por voluntad humana, sino que Dios nos engendró como hijos suyos por la obra de Cristo. Bien, chicas, entonces vamos a dejar aquí la palabra. Quisiera de verdad que tengan esto en su corazón. La obra de Dios es verdadera. Vamos a orar. Yo quiero orar por algunos temas. Hasta aquí voy a dejar la grabación. Paro la grabación.